Ok, sale. ¿Cómo estamos? Perdona, sí, estoy en mi casa, mi Enrique, pero bueno, No te aquí preocupes. estamos. Mientras estés peinado, no pasa nada. Estoy peinado, me puse un suéter, no te enseño qué traigo abajo porque fui a No, correr, pero bueno. no presumas en cámaras, por favor. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Manuel. ¿Tú? Bien, bien, déjame recorro esto aquí, que estoy aquí en el jardín, déjame nada más hago el columpio para acá. No, ya te vi, tienes que Un invitar una momentito. carne asada ahí, oye. Ah, pues sí, luego hacemos una carnita asada por acá. Yo llevo los vinos, si quieres. Órale, va que va. Ya estás Pero comprometido. bueno, ya estamos, mi querido Enrique. Pues gusto estar aquí a acompañarte. Oye, te comento, digo, ahí para que estemos ahí presentes, métete ahí, no dejes de participar fuerte en el evento que vamos a tener el jueves. Es el nuevo consejo, que de hecho tú y por supuesto Claudio están, ¿no? Ahí, para que no falten. Okay. Y bueno, pues ¿Es van a presencial? haber autoridades de la ciudad y el Estado de México. ¿Va a ser presencial esto? Sí, claro, es ya te lo mandó Lupita. En el Hilton, es verdad. Sí. Es en el Hilton, y de hecho traemos a la Cámara Colombiana, vienen de Camacol, porque nos vamos a certificar, queremos certificar bajo el sello Canadevi la certificación Edge y un poco la experiencia que trae Colombia con esto. Ok. Mira, ya se están conectando varios, son las 10 en punto, ¿no? Quisiera Tú me dices. bienvenida y las gracias a todos los que se están conectando puntualmente. Veo a varios amigos ya conectados por allá, Rosa, Salvador Guerrero, a varios amigos de las desarrolladoras que nos acompañan como parte de Canadevi y a varios otros compañeros, amigos y clientes de Semposa. Tenemos el gusto de tener aquí para la bienvenida y para la apertura de este webinar al ingeniero Manuel González, director general de la Canadevi. Si nos puedes dirigir ahí unas palabras para aperturar el webinar, Manuel. Claro que sí, con todo gusto, mi querido amigo Enrique. Saludo a todos los desarrolladores, las áreas de compras, de construcción de las empresas desarrolladoras. Primero, antes que nada, mi querido Enrique, no soy ingeniero, medianamente sé leer, pero bueno, no es cierto, ya es broma, hombre, los ingenieras son muy más distintos. No, broma. No, pero bueno, un gusto ver esta capacitación que bueno, pues es lo importante, ¿no? Hacer estas alianzas, estas capacitaciones que se aprende mucho precisamente con el tema de los productos de los proveedores. Por supuesto está aquí José Luis que nos va a dar esta capacitación con Enrique, que ya algo has de haber aprendido los ingenieros, mi querido Enrique Alarcón. Y bueno, pues saludo a todos. Yo nada más darle la bienvenida, por supuesto, a Semposa, una empresa que ya lleva varios años en la Canadevi, una empresa muy profesional. Y bueno, pues esperemos que les sirva. Por supuesto, sus productos de Semposa, sus servicios, pues también de eso se trata. Pero bueno, pues yo nada más un abrazo a todos. Saludos, mi querido Enrique, y pues estamos a tus órdenes como Canadevi. Muchas gracias, Manuel. Te mando un abrazo y bueno, José Luis, pues te paso los micrófonos para que nos puedas presentar estas innovaciones, los diferentes usos de los sistemas de piso prefabricados. Espero que la comunidad que hoy nos acompaña pues logre salir con algo, con alguna idea que ayude a eficientar sus proyectos, que ayude a mejorar ahorita la situación de costos, de inflación de los materiales para construcción es compleja, el acero ha subido mucho. Y bueno, creo que parte de donde participamos nosotros, no creo, estoy seguro, es precisamente ahorrando, disminuyendo y haciendo más eficientes los proyectos de edificación, ya sea de vivienda, carreteras, infraestructura, hoteles, pues con los diferentes sistemas constructivos que manejamos, ya que hacen más eficiente el uso del acero y del concreto. Pero en fin, pues ante estos retos donde nos encontramos hoy, pues creo que siempre podemos encontrar oportunidades en los sistemas de piso que hacemos en Semposa. Bienvenido, José Luis, y pues son los micrófonos. Gracias y saludos a todos. Claro que sí, les agradezco mucho. Primero que nada me presento, yo soy el ingeniero José Luis Martínez Acosta. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que serían los sistemas de piso. ¿Ok? Si me pudieran ayudar ahí con lo que es la presentación, por favor. Bueno, igualmente quiero aprovechar este espacio para mostrar algunos de los sistemas de piso que fabricamos en Semposa. Primero que nada tendríamos lo que son los sistemas a base de vigueta y bovedilla. En este caso en Semposa
contamos con lo que sería el sistema de vigueta de alma abierta y el sistema de vigueta pretensada. Ok, no sé si todos tienen ya la vista preliminar de la presentación. ¿Sí? Ok. Ok, en este caso es importante mencionar que en Semposa se fabrica tanto la vigueta de alma abierta como la vigueta pretensada en sus diferentes peraltes, ¿no? Igualmente, al ser productores o fabricantes de poliestireno, nos permite generar diferentes tipos de geometrías en el poliestireno para generar lo que serían aligeramientos, desde lo que serían aligeramientos para traves, aligeramientos para columnas y lo que serían aligeramientos para cimentaciones. Sobre todo, pues gracias a que somos fabricantes de este tipo de sistema, podemos generar ese diferente tipo de geometría dependiendo o de acuerdo al tipo de la especificación del proyecto. Igualmente contamos con lo que sería el casetón de poliestireno. En este caso nos adaptamos a las diferentes geometrías y las solicitaciones que requieren para su proyecto. Dentro de la gama o el pool de materiales que manejamos en Semposa tenemos algunos de los sistemas prefabricados de los que vamos a hablar más adelante, como lo son la viga tubular. En este caso, adelantándome un poco, la viga tubular es un sistema autoportante. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sistema que no requiere de cimbra de contacto. Solamente lo único que requiere serían apuntalamientos en las zonas extremas o lo que serían las traves portantes. Y en este caso, este tipo de sistema se usa sobre todo en estacionamientos, edificios comerciales, habitacionales, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poco más de qué usos se le pueden dar a este tipo de sistemas y sus características. Dentro de los sistemas que también manejamos en Semposa, contamos con lo que es la losa alveolar. En este caso, este tipo de sistema sobre todo es muy socorrido por los compañeros arquitectos, gracias a que tiene un acabado aparente en la parte inferior. Este acabado aparente pues es muy vistoso y regularmente lo ocupan en lo que son elementos o más bien edificaciones comerciales, habitacionales, pero sobre todo en estacionamientos. ¿Ok? Este sistema es un sistema autoportante muy similar a la viga tubular. En este caso no requiere de apuntalamiento ni de cimbra de contacto. Igualmente, dependiendo del tipo de uso que le demos, pues vamos a poder librar claros desde los 5 hasta los 13 metros, variando los peraltes de este sistema. Posteriormente, en Semposa contamos con lo que es un elemento conocido como prelosa pretensada. Este tipo de sistemas, muy similar a la losa alveolar, sobre todo en el acabado inferior que comentaba, porque este acabado es muy vistoso y muy socorrido por los compañeros arquitectos, por lo mismo del acabado aparente que nos presenta. Igualmente esta puede ser una opción en algunos casos, ya que el sistema de prelosa es un sistema un poco más ligero a la hora del montaje, digámoslo así. Ok, esto a diferencia de la losa alveolar. Igualmente contamos con lo que sería un sistema base de muro alveolar. Utilizando estos moldes, pues vimos la oportunidad de poder utilizarlos en algunos proyectos, como lo que serían bardas perimetrales, o en algunos casos como lo que serían muros para lo que se podría decir que son naves industriales. ¿Ok? Dentro de nuestra gama de materiales o servicios que ofrecemos, igualmente contamos con lo que sería la fabricación e instalación de lo que son muros tilt-top, esto sobre todo para naves industriales. En este caso, nosotros lo que recibiríamos de ustedes sería su proyecto ejecutivo y toda la ejecución de este proyecto pues se llevaría a cabo por parte de Semposa. Ahora, regresando nuevamente a lo que son los sistemas de piso prefabricados y qué es lo que nos tiene ahorita en este momento, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos. En este caso, los que vamos a abordar sería la vigueta pretensada y la vigueta de alma abierta. Por otro lado, vamos a platicar un poco de lo que sería la viga tubular, lo que sería la losa alveolar y la prelosa como sistemas principales. ¿Ok? Es importante mencionar que dentro de estos materiales, pues vamos a tener dos tipos de sistemas, si los podemos englobar uno con respecto del otro. Primero que nada, vamos a tener lo que sería un sistema reforzado y por otro lado vamos a tener los elementos o sistemas preesforzados. Estos sobre todo podemos englobar en lo que sería un sistema reforzado, lo que sería la vigueta de alma abierta. Por otro lado, en los sistemas preesforzados vamos a tener a lo que sería la vigueta pretensada, la viga tubular, la losa alveolar y las prelosas. Ahora, ¿en qué se diferencia cada uno de estos? En el comportamiento que puede presentar posteriormente o más bien durante su etapa de servicio. En este caso, para los elementos reforzados, lo que vamos a tener es que se van a generar esfuerzos de tensión
en la parte inferior del elemento durante su etapa de servicio, y esos esfuerzos de tensión van a ser absorbidos por lo que sería el acero de refuerzo que se coloca en la vigueta. Posteriormente a eso, pues podemos platicar que en los elementos preesforzados, como bien lo mencionamos, tiene un acero de preesfuerzo, que en este caso hacemos uso de lo que serían las características geométricas de cada uno de estos elementos, y adicionalmente a esto, pues se le agrega lo que serían los aceros de preesfuerzo, ya sean alambres de refuerzo o torones, ¿no? En este caso, lo que buscamos es que existan esfuerzos de compresión en lo que sería el elemento prefabricado, que a su vez va a generar una contraflecha, que sería una flecha invertida, a diferencia de los elementos reforzados, que posteriormente a esto, con respecto a las etapas de carga que vayamos realizando en nuestro proyecto, como lo es el colado del firme, lo que es una vez que empezamos a hacer trabajar la losa o el sistema de piso con las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, pues estos esfuerzos de compresión van a contrarrestar los esfuerzos de tensión, y en este caso vamos a recuperar lo que sería la horizontalidad de nuestro sistema. Eso sería como platicar un poco a grandes rasgos de lo que sería el sistema. Adicionalmente a esto, regularmente en estos webinars nos preguntan cuál es la diferencia entre lo que es un sistema pretensado y un sistema posttensado. ¿Ok? Como bien lo comentábamos, en los sistemas pretensados, regularmente los elementos ya vienen con ese preesfuerzo de fábrica. Desde la planta estos elementos ya vienen con esos esfuerzos adicionales debidos al proceso de fabricación, y en los elementos posttensados lo que vamos a tener es que ese preesfuerzo se va a ejercer directamente en la obra. Entonces, digamos que el proceso del posttensado sería, habilitamos lo que es nuestro acero de preesfuerzo, colocamos o tendemos lo que serían el acero de preesfuerzo, y posteriormente se hace el colado del elemento. Una vez que el elemento alcanza su resistencia, pues en obra se aplica lo que sería el tensado de estos cables. Esa es la diferencia que tenemos entre lo que sería un acero, un elemento pretensado y un elemento posttensado. ¿Ok? Eso como dato adicional. Ahora, es importante mencionar que los sistemas de piso prefabricados pues deben de cumplir ciertas normas y especificaciones. En este caso, la norma que nos rige a lo que serían los sistemas de piso prefabricados pues es la norma 406. ¿Ok? Esta norma sobre todo nos habla de las especificaciones y métodos de prueba que se deben de seguir en lo que serían los sistemas de piso prefabricados. Las normas 11 se refiere a la Organización Nacional de Normalización y Certificación en la Construcción y Edificación, por lo cual, pues siempre y sobre todo ahora después del sismo del 17, pues muchos de los proyectos que se realizan en lo que es la Ciudad de México te piden un certificado de calidad de lo que serían las normas 11, ¿no? Y adicionalmente a esto comentar que pues nuestros materiales cumplen con las especificaciones debidas para cada uno de sus elementos, ya sea el acero de refuerzo, el acero de preesfuerzo, los materiales que se utilizan para su fabricación. ¿Ok? Algunas otras de las características o datos importantes que debemos de tener en cuenta para usar estos sistemas es que tenemos un mejor control de calidad gracias al uso de procesos industrializados usados durante la fabricación de estos elementos, y con eso garantizamos lo que es la durabilidad y resistencia de estos materiales sobre todo. Igualmente, como ya lo había comentado yo antes, otra de las ventajas o beneficios de estos es que reduce el uso de cimbra de contacto. Dependiendo ya sea si sea una vigueta de alma abierta o una viga tubular, vamos a tener un cierto nivel o detalle de apuntalamiento. Para el caso de las viguetas, pues hay que colocar apuntalamientos a ciertas distancias, ¿no? Y para el caso de las vigas tubulares, losas alveolares, pues regularmente no requerimos de esos apuntalamientos en zonas centrales, ¿no? Solamente requeriríamos los apoyos en los extremos. ¿Ok? Entonces esto nos ayuda a agilizar los procesos de fabricación o de construcción de nuestros proyectos. Por otro lado, sobre todo en lo que son los sistemas que utilizan lo que son vigueta y bovedilla, sobre todo en bovedillas de poliestireno, vamos a tener algunas ventajas adicionales, como es que nos permite mejorar lo que es el aislamiento térmico y acústico de este tipo de materiales, ¿no? Como ventaja adicional, si es que se llega a utilizar poliestireno para la fabricación de este tipo de losas. Posteriormente a eso, vamos a tener que, pues, incrementamos mucho la velocidad de la construcción gracias a su fácil instalación. En este caso, no requerimos de personal calificado. Regularmente lo que en Semposa se realiza es que se realiza una primera capacitación para que conozcan un poco los materiales y que se aclimaten un poco los compañeros de obra,
para ir colocando este tipo de sistemas sobre todo, ¿no? Adicionalmente a esto, esta velocidad de construcción que podemos dar, sobre todo se garantiza gracias a que se realizan despieces previos, ubicando ciertos huecos, ciertos detalles especiales, para que en obra pues evitamos cualquier detalle adicional, ¿no? Igualmente, pues nos ayuda a reducir lo que son los desperdicios de materiales y nos permite una construcción limpia y segura. Regularmente en Semposa, gracias a que somos fabricantes de poliestireno, pues podemos generar lo que serían diferentes entreejes o distancias o bovedillas, digamos, dimensiones de bovedillas que nos permitan librar pues algunos obstáculos, ¿no? Adicionalmente a esto, al ser un sistema ligero, se reduce lo que sería la masa actuante sobre el nivel y esto nos ayuda a optimizar adicionalmente pues, lo que son los elementos estructurales, desde lo que serían traves, columnas, igualmente en algunas ocasiones se puede llegar a optimizar hasta lo que serían los elementos de la cimentación. ¿Ok? Y como bien lo comentábamos, al realizar un despiece adecuado, pues nosotros podemos identificar lo que sería la ubicación de algunas instalaciones eléctricas, hidráulicas, que nos permiten librar o evitar que se generen detalles adicionales en la obra, ¿no? Igualmente es importante mencionar que sobre todo en lo que son los sistemas de piso prefabricados, pues vamos a conocer las características de este sistema previamente, tanto como son los consumos de concreto, las resistencias y capacidades del sistema, y todo esto lo vamos a ver en lo que serían las tablas del fabricante. En el caso de Semposa, pues pueden entrar a la página de internet y ahí directamente entran a lo que serían sistemas de piso y vamos a encontrar las diferentes fichas técnicas para conocer las características de estos materiales. ¿Ok? Y ahora con lo que hemos tenido de lo que sería lo del COVID-19, pues en la actualidad debemos de seguir ciertos estándares para cuidar al personal de obra, en este caso de los contagios del COVID-19, por lo que la reducción del personal de obra con el uso de estos sistemas, pues nos abre una puerta para administrar mucho mejor lo que serían los recursos del proyecto. Ok. Ahora, iniciando con lo que son los sistemas de piso prefabricados, pues vamos a platicar sobre todo de lo que sería la vigueta y bovedilla. Realmente en esta presentación lo que buscamos es conocer de manera general los usos de este tipo de sistemas. Más adelante vamos a tener algunas otras presentaciones en donde platicaremos más a fondo de cada uno de estos sistemas, por lo cual yo entiendo que de muchas de estas hojitas vamos a tener algunas dudas que tal vez podríamos platicar al final de la presentación y que si no llegamos a contestar la mayoría, pues realmente tengan por seguro que vamos a tener presentaciones de cada uno de estos sistemas muy específicos en donde vamos a conocer características, un poco de los rendimientos, ventajas adicionales. No sé, ahorita vamos a ver algo muy general de cada uno de estos y datos importantes que nos van a servir para especificar cada uno de estos. ¿Ok? Primero que nada vamos a platicar sobre la vigueta y bovedilla. Como bien lo mencionábamos, existen de dos tipos, lo que sería la vigueta de alma abierta o lo que sería la vigueta pretensada. ¿Ok? Cada una de estas pues se diferencia dependiendo del proceso de fabricación que se lleva en cada una de estas. Algunos de los datos importantes que podemos mencionar en lo que sería la vigueta y bovedilla, sobre todo en la norma 406, nos indica que el concreto o la resistencia del concreto que se debe de usar en lo que sería la vigueta de alma abierta debe de ser de mínimo 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y para el caso de la vigueta pretensada, la resistencia mínima del concreto debe de ser del orden de 350 kilos sobre centímetro cuadrado. En este caso, sobre todo se incrementa lo que sería la resistencia del concreto debido al preesfuerzo que se utiliza en las viguetas pretensadas. ¿Ok? Eso como dato adicional, ¿no? Ahora, posteriormente, algo que debemos tomar en cuenta sería cómo o de qué forma debemos de conocer el peralte del sistema de vigueta y bovedilla. En este caso, tanto la norma 406 como el código ACI nos indican una ecuación en la que podemos conocer lo que sería el peralte, pues digamos, más adecuado para este tipo de sistemas, con lo cual nos dicen que podemos utilizar una ecuacióncita muy simple que nos dice que el peralte adecuado debe ser la longitud de entre 20. Como ejemplo de esto, podemos tener una longitud de 4 metros, que es un claro muy típico, en donde si dividimos esta longitud
nos dice que vamos a tener un peralte efectivo de 20 centímetros, con lo cual podríamos estar ocupando un sistema de 15 centímetros más 5 de firme de concreto, ¿no? Esto como un dato rápido para poder especificar o conocer un peralte adecuado para nuestro sistema de losa. Ok, esto se aplicaría tanto para vigueta de alma abierta como para vigueta pretensada. Ok, otro de los detalles importantes que debemos de seguir para poder utilizar lo que es el sistema de vigueta y bovedilla y que igualmente nos ayuda a optimizar lo que son los procesos de fabricación de lo que sería nuestro sistema de losa es cómo se debe de llevar a cabo lo que es el correcto apuntalamiento de este tipo de sistemas. Como bien lo mencionamos, ya no requerimos de lo que es la siembra de contacto, pero en este caso, como vemos en la imagen, pues se requiere de lo que son algunas madrinas perimetrales. Adicionalmente a esto, sobre todo en lo que es la vigueta de alma abierta, se colocan madrinas a cada 1.25. Ok, posteriormente a eso se colocan para dar rigidez, sobre todo en lo que son sistemas con bovedilla de poliestireno, algunos barrotes a cada 40 centímetros. Esto sobre todo para garantizar una rigidez en lo que serían bovedillas, sobre todo con peraltes menores a 20 centímetros. Cuando tenemos bovedillas con peraltes mayores a 20 centímetros, pues lo más recomendable es colocar esos barrotes a cada 60 centímetros. Adicionalmente a esto, la norma 406 nos indica un apoyo mínimo en lo que sería el sistema de vigueta y bovedilla, que en este caso, hasta claros de 4 metros, el apoyo mínimo debe de ser de 4 centímetros, ¿no? Recordando que esto solamente es todos ustedes pueden colocar un apoyo un poco mayor si es que no se sienten tan a gusto con ese apoyo mínimo y sobre todo tomar en cuenta que a veces por algunos detalles de obra pues podemos tener algunos ligeros desfases en lo que sería el proyecto, ¿no? Entonces, adicionalmente a esto, la norma 406 nos dice que si tenemos claros mayores a 4 metros, pues el apoyo mínimo debe de ser por lo menos la longitud entre 100. Un ejemplo de esto es que si llegamos a tener una longitud de 5 metros, pues el apoyo mínimo en cada extremo debería ser de por lo menos 5 centímetros, ¿no? Si nosotros colocamos 6 o 7 centímetros, pues estaríamos mucho más del lado de la seguridad, digámoslo así. ¿Ok? Les voy a pasar un breve video en donde vamos a ver lo que sería la correcta instalación de este sistema. A ver, permítanme. Puntero, ahí está. Ok, en este caso vamos a ver cómo es la correcta colocación de lo que sería el sistema de siembra. Como bien lo mencionábamos, tendríamos lo que son las madrinas perimetrales. Posteriormente a eso tendríamos los barrotes a cada 1.25 y adicionalmente lo que serían los barrotes para reforzar la bovedilla de poliestireno, que en este caso irían a cada 40 centímetros. Para el caso de lo que sería lo que sería la vigueta pretensada, pues vamos a tener que esas madrinas a cada 1.25 pueden abrirse un poco más dependiendo del tipo de armado y el tipo de carga que va a manejar este tipo de sistema. Estas distancias entre madrinas puede ser del orden de 1.80 hasta 2,20 metros más o menos. Ok, ese como dato adicional, sobre todo en las viguetas pretensadas. Igualmente, no solo con lo que es el sistema de la vigueta y bovedilla, se puede utilizar con lo que es tanto bovedillas de cemento arena o bovedilla de poliestireno. Igualmente, por detalles constructivos o arquitectónicos que se llegan a tener en los proyectos, pues se llega a utilizar lo que es un acabado aparente y esto se logra utilizando lo que serían bovedillas de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, la vigueta y bovedilla es tan versátil que se puede utilizar en diferentes tipos de proyectos, desde lo que serían edificios habitacionales, vivienda de interés social, fábricas, estacionamientos, edificios comerciales, por mencionar algunos, ¿no? Ahora, por otro lado, dentro de la información que pueden encontrar en nuestra página de internet, es algunos detalles o cómo podemos identificar igualmente, ya que aunque platicábamos un poco de la ecuación esta que conocemos en el ACI de la longitud entre 20, pues en ocasiones por cuestiones arquitectónicas pues debemos delimitar un poco la altura libre del techo y entonces vamos a tener que utilizar algún sistema un poquito de menor peralte, digámoslo así. Entonces dentro de nuestras tablas vamos a poder identificar lo que serían el peralte del sistema y con eso podemos ver el tipo de uso que le podemos dar, ¿no? Y qué claro, qué tipo de carga es el que podemos librar con este tipo de elementos, ¿no? Un ejemplo de esto es que
Imaginemos que tenemos un edificio de vivienda y tenemos un claro de 3.5. Entonces, con esto podemos decir que un sistema 15+5 puede ser un elemento adecuado para nuestro tipo de losa, ¿no? Esto como un ejemplo rápido para poder utilizar este tipo de sistemas. Ahora, adicionalmente a lo que comentábamos, pues Semposa ha participado en diferentes proyectos, sobre todo en lo que son edificios de vivienda vertical. En este caso tenemos un proyecto que es el Encanto Country Club, que constó del orden de 4,000 metros cuadrados de vigueta y bovedilla. En este caso fue un edificio de 10 niveles, ¿no? Se encuentra ubicado en la zona de Huixquilucan, Estado de México. Ok, por otro lado tenemos algunos edificios altos, como lo son la torre de 23 niveles de eje residencial, que en este caso se suministró del orden de 22,900 metros cuadrados de vigueta de alma abierta. En este caso, muchos se preguntarán, oye, ¿pero qué no existen algunas limitantes en lo que sería a alguna altura para limitar lo que es el uso de la vigueta y bovedilla? Y realmente ese límite no existe. Realmente lo que se deben de hacer es realizar algunos análisis adicionales para poder garantizar el correcto funcionamiento de este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces realmente la limitante pues no existe, ¿no? Por otro lado, vamos a platicar un poco de lo que sería la losa a base de viga tubular. Como bien lo mencionábamos al inicio de la presentación, el sistema de viga tubular pues nos permite librar claros desde los 5 hasta los 11 metros, y en este caso ya tendríamos que hacer algunos ajustes especiales en el sistema, en donde tendríamos que cerrar algunos entrejes, pero como bien lo vemos en las imágenes, pues realmente este tipo de sistema no requiere de ningún apuntalamiento central, y esto es lo que nos garantiza sobre todo la velocidad de instalación de este tipo de sistemas. Ok, igualmente es importante mencionar que para garantizar esa velocidad de construcción, pues sobre todo nosotros recomendamos diferentes tipos de conexiones para este tipo de elementos. Una de esas es el hacer uso de una ménsula. En este caso, esta ménsula nosotros la colocamos para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de piso, y adicionalmente garantizar pues que no vamos a realizar ningún movimiento en lo que sería la conexión trave-columna, ya que al nosotros introducir, o en algunos casos hemos visto que introducen lo que es el sistema de viga tubular a lo que sería la trave principal, y generan allí algunos detalles especiales, sobre todo en lo que sería la zona de los estribos. Con el hecho de utilizar este tipo de ménsulas, pues garantizamos que vamos a tener un mejor funcionamiento, un mejor comportamiento de lo que sería nuestro sistema de piso. En este caso es importante mencionar que en Semposa contamos con 2 peraltes de lo que sería la viga tubular, peralte de viga tubular del orden de 25 centímetros y 30 centímetros, ¿ok? En algunos casos a los compañeros arquitectos no les es muy agradable ver en lo que sería la trave esa pequeña protuberancia, por lo cual existen algunas geometrías que se han propuesto en otros proyectos, como utilizar algunas, ¿cómo se llama? Ménsulas variables para disimular un poco esa ménsula, ¿no? Y gracias al uso de esta ménsula, pues podemos garantizar pues que nuestro proceso de instalación pues va a ser demasiado rápido, ¿no? Comentándoles de inicio que se pueden estar instalando del orden de unos 600 metros cuadrados de este material en una jornada, digámoslo así. Ok, y tal cual vemos en este video, pues realmente el proceso es muy fácil, ¿no? Con el uso de la ménsula, pues nos permite que el personal de obra pueda mover las vigas tubulares en lo que sería la zona, o en la zona en la que vamos a colocar la viga tubular, ¿no? Y realmente es un proceso pues muy rápido y muy limpio. Ok, otro de los puntos importantes que hay que mencionar es que para hacer uso de la viga tubular, pues hay que tener muy en cuenta lo que serían las bajadas de sanitarias, hidráulicas y eléctricas. En este caso, cuando se trata de utilizar este tipo de sistemas, regularmente trabajamos en conjunto con los compañeros arquitectos, sobre todo para conocer un poco de dónde van a estar bajando estas instalaciones, con lo cual, y gracias a que somos fabricantes de poliestireno, pues podemos generar diferentes entrejes para librar estos ductos. Entonces es muy importante que al utilizar este tipo de sistemas, pues trabajemos muy de la mano junto con las demás disciplinas, digámoslo así. ¿Ok? Adicional a esto, pues dentro de nuestras fichas técnicas vamos a tener un poco de lo que serían los diferentes usos y las longitudes que podemos
los claros que podemos librar. En este caso, un ejemplo práctico sería que si vamos a tener un edificio de comercio y queremos librar del orden de 9 metros, pues nuestra mejor opción podría ser una viga tubular con 30 centímetros de peralte y 6 centímetros de firme. Claro, aquí es importante mencionar que el firme también está en función de cómo vamos a analizar la edificación, ¿no? Eso como un dato importante. Igualmente la viga tubular pues se ha ocupado en lo que son edificios comerciales, edificios de vivienda comercial, algunos edificios de grandes alturas. En este caso, lo que yo les presento es un proyecto que se llama Aurea Residence, que consta del orden de 25 niveles y se suministraron del orden de 31.300 metros cuadrados de viga tubular. Este proyecto pues es uno de los más grandes en los que hemos participado y suministrado. Adicionalmente a esto contamos con otro de los proyectos que es el de CIMA Mezquital. En este caso se suministraron un edificio de 10 niveles, en este caso fueron varias torres en donde pues suministramos del orden de 49.000 metros cuadrados de viga tubular, en este caso de un peralte menor ya que los claros no eran tan grandes, ¿no? En este caso se utilizaron vigas tubulares peralte 25. Ok. Y por otro lado tendríamos lo que son la placa alveolar. En este caso la placa alveolar, como bien lo comentábamos, sobre todo es muy agradable a la vista por el acabado liso aparente que tiene en su parte inferior. Como bien lo mencionábamos, la placa alveolar es un sistema autoportante. Este tipo de sistemas pues no requiere más que lo que sería el apuntalamiento en lo que son las traves portantes. Y por otro lado es importante mencionar que estos peraltes de la viga tubular, de la losa alveolar, van del orden de los 15, 20, 25 y 30 centímetros. Ese peralte puede ir variando dependiendo de la longitud del claro que vayamos a librar y del tipo de carga, ya que no es lo mismo una carga de estacionamientos que una carga de una bodega. Entonces, dependiendo de esas especificaciones es como se puede ir definiendo pues el tipo de peralte que vamos a tener en este tipo de elementos, ¿no? Igualmente que en la viga tubular, pues lo que nosotros recomendamos para hacer uso de este tipo de elementos es colocar lo que sería una ménsula. Igualmente nos ha tocado ver que se pueden llevar dos tipos de procesos. Uno en donde se hace el colado íntegro de lo que sería trave, ménsula y lo que sería la capa de compresión. Y por otro lado, quienes en un proceso de ir avanzando un poco más en el proyecto, pues realizan el colado preliminar de lo que sería la zona de la trave y lo que serían las ménsulas, para posteriormente ir realizando un montaje posterior, ¿no? Tal cual lo vemos en esta imagen. En este caso, esta imagen lo que vemos es que estaba destinado para lo que es un centro comercial y estábamos librando claros de máximo 13 metros, ¿no? En este caso estábamos utilizando losas alveolares con peraltes de 30 centímetros más 6 centímetros de firme. Igualmente es importante mencionar que pues para el uso de este tipo de elementos pues ya requerimos de alguna grúa para su instalación. Igualmente como un ejemplo práctico, pues nuevamente si queremos conocer más o menos qué tipo de elemento de viga tubular es el que queremos utilizar de acuerdo al tipo de carga, pues nos podemos dirigir, imaginemos que tenemos un edificio de comercio con una carga del orden de 700 kilos sobre metro cuadrado y para librar un claro de 9 metros podríamos irnos aquí a la tabla, buscamos comercio y podríamos estar ocupando un sistema de losa alveolar con un peralte de 20 más 5 centímetros de firme y sobre todo importante mencionar que para claros ya mayores a 6 metros, ya estos firmes habría que irlos incrementando también dependiendo del tipo de uso. En el caso para estacionamientos habría que incrementar a lo mejor 1 centímetro adicional por desgaste, ¿no? Esos ya son detalles adicionales que habría que ir tomando en cuenta. Ok, por otro lado, pues igualmente compartirles que pues este tipo de elementos nosotros los hemos ocupado sobre todo para lo que son edificios comerciales. En este caso les muestro este proyecto que es el de Juventino Rosas, que se encuentra ubicado en Guanajuato. En este caso se suministraron del orden de 7.700 metros cuadrados de losa alveolar peralte 30. ¿Ok? Y por otro lado,
pues no estamos peleados los sistemas prefabricados con lo que son los elementos de acero, por lo cual durante la etapa de Rubiel Ávila se suministró lo que fue el cuartel de la Marina, que en este caso se suministró del orden de 1000 metros cuadrados de los alveolar Peralte 15, ¿no? En este caso, pues las conexiones ya fueron algo especiales para este tipo de proyectos y como bien lo mencionábamos, pues vamos a platicar más adelante en algunos otros webinars muy específicamente de cada uno de los puntos importantes para hacer uso de este tipo de sistemas. ¿Ok? Ahora, por otro lado, igualmente tendríamos lo que es el sistema de prelosa. En este caso, este sistema de prelosa es muy versátil, muy versátil, digámoslo así, ya que aunque no es, su autoportancia no es tan grande, pues lo que nos permite es que con el aligeramiento de poliestireno podemos incrementar esos peraltes en lo que sería la prelosa para dar dar una distancia de uso, digamos, del orden desde los 5 hasta los 13 metros, y podemos ir variando mucho lo que serían las especificaciones de carga para este tipo de elementos. Ok, sobre todo, es importante mencionar que como bien lo habíamos comentado, el acabado aparente de la prelosa, pues es algo de lo más vistoso en este tipo de elementos y por lo cual es muy socorrido por los compañeros constructores. Igualmente, tanto se puede hacer uso de una ménsula para su apoyo en los extremos, como se puede hacer uso de otro tipo de conexiones para lo que es la conexión entre traves y el sistema de losa, ¿no? Ahora, este tipo de losa, muy similar a las anteriores, pues pueden dirigirse a lo que serían las tablas de uso del fabricante, en donde podemos ver, dependiendo del tipo de especificación de carga, en donde podríamos definir más o menos el peralte más adecuado para el tipo de edificación que vamos a tener. Un ejemplo de esto es que si tenemos un edificio de oficinas y necesitamos librar un claro de más o menos 9 metros, pues podríamos utilizar un sistema de 20 más 6, 25 más 6, y con eso estaríamos garantizando pues la capacidad de carga de nuestro sistema, aunque como bien comentábamos en algunas ocasiones, pues el peralte del sistema, más bien el nivel libre de piso a techo, pues puede verse muy reducido. Entonces igualmente podríamos estar utilizando un sistema 20 más 6. Las implicaciones o diferencias que podríamos tener entre uno y otro regularmente es el tipo de armado, y conforme va variando ese tipo de armado, pues se modifica ligeramente lo que sería el costo de cada una de estas losas, ¿no? Como bien lo mencionábamos, vamos a tener diferentes webinars en donde vamos a estar platicando un poco de los costos, un poco de los procesos que debemos de llevar a cabo, detalles mucho más específicos de cada uno de estos. Ok, dentro de esto igualmente mencionarles que estuvimos participando en un proyecto conocido como Las Vistas. Este es un edificio de 21 niveles en donde se utilizaron los diferentes sistemas de piso. Entonces, en este caso tuvimos claros del orden de los 9, 10 metros, en donde en zonas de estacionamiento como rampas utilizamos lo que son los elementos de prelosa. En algunas zonas de estacionamiento igualmente utilizamos lo que fueron sistemas a base de losa alveolar, y sobre todo en lo que son edificios de departamentos utilizamos lo que fue el sistema de viga tubular Peralte 30. Ok, esto por mencionar algunos de los tipos de uso. Realmente los sistemas de piso prefabricados pues no tienen un límite en cuestión de usos, ¿no? Todo depende más bien de las especificaciones y características de los proyectos, en donde por cuestiones de alturas de techo a lo mejor podemos utilizar un sistema u otro, pero todo ya depende más bien del proyecto arquitectónico un poco, y adicionalmente pues un poco de lo que sería el proyecto estructural, ¿no? Pues en este caso, de mi parte, yo agradezco mucho su interés por conocer un poco de lo que serían los sistemas de piso prefabricados, y adicionalmente a esto, invitarlos a que realicen algunas preguntas sobre si han trabajado con nuestros sistemas de piso, o algunas dudas adicionales que pudieran existir con respecto a esta presentación. Y nuevamente invitándolos a que se unan en los próximos webinars, en donde vamos a platicar muy específicamente de cada uno de estos sistemas que les será de mucha utilidad. José Luis, buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación. Tenemos aquí varias preguntas del público que nos han estado haciendo. Y me gustaría comenzar con la primera. Comenta Luis. Claro. Con concretos con un tiempo de fraguado normal a 28 días, ¿a cuántos días pueden quitarse el apuntalamiento?
con sistemas de vigueta y bovedilla principalmente, o en los distintos sistemas que lo requieran. Claro, mira, sobre todo en lo que es la vigueta y bovedilla, regularmente a los 7 días tú puedes estar retirando la mayor parte del apuntalamiento, tanto como son los barrotes a cada 40 que ya habíamos comentado, y lo que serían las madrinas a cada 1,25. Lo único que tendríamos que dejar sería un apuntalamiento central para cuidar, pues sobre todo que nuestro concreto alcance, pues más o menos a los 28 días el 80% de su resistencia. ¿Ok? En el caso de lo que serían tanto la viga tubular, los alveolar, sobre todo, en esos casos, pues realmente nosotros, tú puedes estar retirando lo que serían los apuntalamientos de tus traves y regularmente en el proyecto te dice que esas traves deben de mantenerse cierto nivel de apuntalamiento, ¿no? Pero con respecto a lo que sería el sistema de losa, pues como no ocupamos ese apuntalamiento ni en su zona central, pues realmente no nos afecta, ¿no? En todo caso, nos afectaría solamente si es que requieres hacer una carga, digamos, por almacenamiento. En este caso, regularmente nos ha pasado que el concreto todavía no alcanza su resistencia, pero a los 15 días o 8 días, pues por la velocidad del proyecto, pues se requiere de hacer almacenamiento de algunos materiales, ¿no? Ya sea bultos de cemento, un poco de lo que serían tabiques, pues ahí lo que hacemos nosotros es recomendar un sistema de apuntalamiento, sobre todo a lo mejor al centro del claro, sobre todo para cuidar y garantizar que el sistema se comporte adecuadamente, pues durante su etapa de servicio, ¿no? Claro, es decir, que debemos de tener cuidado a la hora después del colado para poner cargas adicionales a lo que son simplemente los accesorios o los muebles, ¿no? Supongo Así que es. ahí es cuando ponemos el block, las tarimas de block, los bultos de cemento y acumulamos cargas adicionales, entonces debemos de dejar el apuntalamiento un periodo adicional. ¿Es así? Así es. Ah, ok. También tenemos otra duda de Daniel San Miguel Huerta. Nos pregunta, ¿el sistema de vigueta y bovedilla trabaja en una dirección? Mi duda es, ¿las traves se calculan con cargas puntuales o donde cae la vigueta o como una uniformemente repartida? Ok, bueno, sobre todo aquí hay que tener en cuenta, pues muchas variables, ¿no? Sobre todo cómo modelas este tipo de sistemas, ya, y también depende mucho del tipo de programa que estés utilizando. En ocasiones, por simplicidad, y como bien lo comentas, pues puedes, solamente descargar la mayoría de lo que sería, pues la descarga de este tipo de sistemas en lo que serían las traves portantes, ¿no? Las que van a cargar este sistema, como bien lo mencionas, que son en una sola dirección. Eso como un punto adicional, ¿no? Dependiendo, como bien te digo, dependiendo del tipo de programa que utilices, en algunos casos, pues puedes colocar algunas membranas o sistemas de shells, digámoslo así, que te permiten descargar, pues, este tipo de cargas en una sola dirección, ¿no? Como apoyos. Y sobre todo pensando ya en esta etapa en donde todos ya manejamos lo que sería equipos, como más bien softwares, de diseño, ¿no? En este caso, como bien te comento, pues cuidar sobre todo esas descargas y sobre todo también revisar muy bien cómo a la hora de estar modelando, que se estén bajando realmente las descargas en lo que serían nuestras traves portantes, ¿no? Porque algunas veces por el tipo de uso que le demos a los shells o no nos damos cuenta, pues en ocasiones dejamos un shell que descarga en lo que serían todas las traves perimetrales, ¿no? Cuidar mucho cómo es que identificamos esas descargas, pero sobre todo, respondiendo a tu pregunta, pues realmente tú podrías hacer lo que comentas, tanto hacer las descargas manuales y puntuales en lo que serían las zonas de las viguetas o hacerlo uniformemente repartidos y como de manera simplificada, si así se puede decir. Okay. Ahora, por otro lado, en el chat nos está preguntando Salvador Guerrero, en su experiencia, ¿qué rangos en porcentajes de ahorro se han logrado en los sistemas? Creo que por ahí tenemos algo de información de las diferentes ingenierías de valor que hemos realizado, ¿no? Donde, pues depende, ¿no? Tenemos o somos más competitivos contra sistemas como Novidesa, que es un excelente sistema aislante. Sin embargo, pues lo podemos lograr, esas mismas ventajas las podemos lograr nosotros con el sistema de vigueta y bovedilla y con una fajilla inferior de poliestireno, y lo podemos lograr el confort
que procura en este caso Novidesa. Pero además, como los entreejes los manejamos más abiertos, pues también tenemos menores de acero y de concreto, ¿no? También tenemos el de viga tubular, pero José Luis, ¿qué nos puedes compartir de, por ejemplo, contra la losa reticular, la viga tubular? ¿Qué tanto porcentaje o qué o cómo podemos ahorrar o eficientar los materiales? Claro, mira, ahí realmente con respecto a esto de las eficiencias que hemos llegado a tener, primero que nada, hemos realizado comparaciones con respecto a la losa maciza, digamos, que son los claros típicos en donde tenemos claros de 4 metros, digámoslo así, en la mayoría de los proyectos se llega a presentar, y por eso es que realmente la competencia entre lo que sería la vigueta y bovedilla primero, pues ahí llegamos a tener ahorros del orden de un 15 o un 20%. También depende mucho de qué tan optimizado está el proyecto estructural, ya que en algunos casos, pues sí, muchas veces el estructurista busca pues cierto nivel de confort y de cuidado en lo que serían pues sus diseños, ¿no? Entonces, en este caso, a veces se exagera ligeramente o se colocan porcentajes adicionales de aceros para garantizar ese confort adicional, y ahí es donde pues se hacen unos gastos un poco mayores, ¿no? Regularmente con respecto a la vigueta y bovedilla contra la losa maciza, nos hemos encontrado con ahorros del orden de un 15 hasta un 20-25% en algunos de los casos, ¿no? Sobre todo por cuestiones de la facilidad de instalación, la reducción en cuestiones del uso de cimbra, y pues sobre todo el suministro del proyecto que se lleve a cabo. Por otro lado, dentro de las ingenierías de valor que hemos realizado con respecto a lo que son vigas tubulares con respecto a la losa reticular, pues hemos encontrado algunos beneficios, sobre todo cuando se puede utilizar este tipo de sistemas, sobre todo por el uso de traves perimetrales y traves portantes de gran peralte. Hemos encontrado un ahorro del orden de un 20%, 15% más o menos, ya que muchos de estos sistemas se encuentran bien optimizados y que vienen ahora sí que muy, muy correctamente especificados desde proyecto, ¿no? Ahora sí, en caso de que ustedes llegasen a ocupar el apoyo de Semposa para verificar todos estos ahorros que pudieran tener en su proyecto, pues lo que más les recomendamos es que nos compartan su proyecto arquitectónico, su proyecto estructural y sobre todo lo que son las memorias de carga, porque esas memorias de carga nos van a ayudar a realizar la mejor especificación del sistema de piso y poder competir correctamente con este tipo de elementos, ya que si no contamos con con esos puntos, pues realmente estaríamos inventando información y realmente eso es lo que no se busca, ¿no? Siempre es buscar lo más real y lo que nos aporte a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, con respecto a tu pregunta, pues más o menos andamos del orden de un 15 a un 20% y en algunos casos hasta un 25%, pero ya depende mucho de las especificaciones del proyecto. También creo que para complementar esta respuesta o este comentario, es importante ver los beneficios de los sistemas de piso, no únicamente en la cuestión económica directamente, o sea, el costo directo, ¿no? Que claro que ahí tenemos un beneficio, pero también tenemos otro costo que no se ve mucho y que sí ven los desarrolladores, que sí ven los dueños de las compañías, donde lo que buscan es mejorar su TIR, ¿no? La tasa interna de retorno de su proyecto. Entonces, parte de lo que hacen los sistemas prefabricados es disminuir el tiempo de ejecución de un proyecto. Entonces, al disminuir el tiempo de ejecución de un proyecto y bajarle un 20-30% al tiempo de ejecución, es decir, un proyecto que se iba a realizar una estructura en 18 meses, bajarla a 12 meses, pues imagínense que medio año de intereses de un préstamo o de un rendimiento que le tienen que otorgar a un fondo de inversión, pues es el ahorro que pueden tener y eso hace más grande el impacto de los sistemas de piso prefabricados, ¿no? Incluso de la estructura, ¿no? Entonces también es importante ver por ahí, y otra cosa es también ver las vibraciones, el confort que te puede ofrecer un sistema de piso. Entonces tenemos por supuesto impacto en la parte económica, tenemos impacto en la parte de seguridad y tenemos impactos también en la parte de confort. Entonces es importante que no perdamos de vista esas cosas porque pues creo que son muy bondadosos este tipo de sistemas. Por acá nos pregunta Cristian, bueno, espero haber respuesto tu pregunta, Salvador, pero te mando un abrazo a ti y a todo tu equipo.
También Cristian Michel Cortés nos pregunta, ¿cuál es la forma correcta de conectar las viguetas a las traves principales? Esto porque muchos clientes piden que no se vean las traves principales y pues no trabaja igual si la trave principal carga la vigueta de la mitad hacia arriba que de la mitad de la viga hacia abajo. Saludos. ¿Qué nos puedes comentar, José Luis? Claro, mira, sobre todo para ese tipo de conexiones y sobre todo por lo que mencionas de que quieren que se esconda la vigueta o que más bien no se vea ese tipo de conexión. Dentro de la norma 406 existen diferentes propuestas de conexión que ya han sido probadas en donde se basan en lo que sería una conexión acortante indirecto, que es lo que nos indica la norma técnica complementaria del concreto, en donde se agregan unos pasadores, si así lo podemos decir, con lo que serían algunas varillas. Regularmente son varillas del número 3, del número 4, y todas estas varillas se especifican de acuerdo a las características del proyecto, ya sea el tipo de carga y la longitud que vamos a librar, ¿no? Son detalles importantes que a lo mejor te invitamos a que participes en alguno de nuestros próximos webinars en donde vamos a ver todos esos detalles importantes. Adicionalmente a esto, te invito a que entres a nuestra página de internet o que nos mandes un correo solicitando esta información y te podemos facilitar algunos detalles de cómo se lleva a cabo este proceso constructivo. Y esto no solamente invitarte a ti, sino a todos los compañeros que nos acompañan, ¿no? Realmente estos detalles, pues nosotros se los podemos facilitar sin ningún problema. Así es, y creo que es muy buen momento para invitarlos a participar con nosotros en nuestras diferentes redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Instagram o en Facebook, donde constantemente pues publicamos este tipo de webinars para que asistan y lo compartan también con aquellas personas de su equipo de trabajo, ya sea en el interior de su compañía o hacia sus consultores externos, ya sean despachos de arquitectura, despachos de ingeniería, pues para que sepan y aprendan a resolver, como pueden observar, este primer webinar del año que estamos dando en Semposa va enfocado de manera general sobre los diferentes sistemas que manejamos. Sin embargo, cada mes vamos a estar dando una plática más específica sobre nuestros sistemas, donde vamos a mostrar detalles. Traemos ya también una biblioteca de familias para Revit, donde pueden ustedes desarrollar sus cuantificaciones pues de una manera más automatizada. Y todo esto pues, lo vamos a estar publicando por esos medios y se los vamos a estar compartiendo. Agradecemos nuevamente la participación de todos y continuamos con las preguntas, que hay varias. Mil gracias a todos por su participación. Por acá nos dice también Carlos Roberto Cancino, con la fórmula que proponen de longitud entre 20, ya se considera la vibración y ruido, o se tendrá que evaluar con la fórmula de percepción humana de las normas técnicas. Claro. En este caso, con respecto a esa ecuación, como bien te lo mencionábamos, es pues ahora sí que digamos que una fórmula que nos permite conocer el peralte más óptimo para nuestro sistema de piso. Dentro de esto, pues casi con ese peralte podemos garantizar que, pues digamos que el efecto de vibración pues no va a ser tan, digamos que tan brusco, ¿no? Ahora, adicionalmente a lo que comenta sobre las especificaciones que nos marca la norma, igualmente, sobre todo hay que revisar el comportamiento de las viguetas, pensando mucho en lo que serían estas especificaciones. En ocasiones también hay que considerar mucho los efectos de las deformaciones en cada uno de estos elementos, ya que sobre todo en cuestión de la deformación va a estar el nivel de vibración que vamos a tener en los sistemas de piso. Sobre todo es importante mencionarte que si usted, sobre todo en lo que son viguetas pretensadas, en este caso, gracias a que tenemos un mejor control de deformaciones en este tipo de elementos, pues las vibraciones tienden a disminuir. Entonces, por esa parte siempre es importante pues revisar muy bien las especificaciones de carga y de servicio que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Como bien lo comentábamos, en Semposa nosotros somos fabricantes de poliestireno y de acuerdo a las especificaciones que tengamos en tu proyecto y el tipo de uso, pues podemos abrir o cerrar entre ejes para garantizar un confort adecuado para lo que sería el tipo de uso que vas a tener para este tipo de sistemas, ¿no? Muchas gracias, José. También nos pregunta Hugo Enrique Sido Guadarrama, ¿este sistema de piso se considera como diafragma rígido o semirrígido?
Claro, esto siempre ha sido como una controversia y sobre todo ahora los invito a revisar un poco lo que son los comentarios y sobre todo lo que fue un pequeño manual o un breve manual que realizaron ahí sobre lo que son las normas técnicas complementarias de sismo, en donde se realizan varios ejercicios de cómo podemos conocer o cómo podemos garantizar que nuestro sistema de piso se comporta como un diafragma rígido o no. Entonces, muchas de esas características dependen mucho de lo que sería la geometría de la edificación, también cómo garantizamos ese diafragma rígido, pues aumentando también lo que serían los espesores en el firme, ¿no? También, como bien lo mencionábamos en muchas de las edificaciones que yo mostré, pues se variaban esos espesores de firme para garantizar ese comportamiento. Igualmente hay que considerar las resistencias del concreto y sobre todo el área de acero que nosotros ocupamos como ya sea malla electrosoldado o acero de refuerzo para sobre todo contrarrestar los efectos de tensión y compresión que puedan existir en lo que sería nuestro diafragma rígido, ¿no? Entonces, sobre todo, pues revisar mucho esas literaturas. Igualmente, más adelante vamos a tener algunas prácticas sobre este tema que van a ser muy importantes y creo que les va a ser de mucha ayuda. Sí, es importante este tema, creo, para poder tomar en cuenta los sistemas de piso prefabricados, no solo para construcciones o vivienda horizontal, ¿no? O edificios chaparros. Como ven en los ejemplos que presentó el ingeniero José Luis, pues tenemos edificios de 25, 28, 22 niveles, que ya son de una altura considerable y todos han sido perfectamente calculados sin ningún problema con los sistemas de piso prefabricados. Y quiero aprovechar también para contestar ahorita un par de preguntas, ya que tenemos buena participación. Mil gracias a todos. De El Sasamari Mesa, que dice, la resistencia de la losa toma en cuenta los factores en las cargas. Y por el otro lado, Roberto Cerón Martínez pregunta, dice, hola, quisiera hacer una pregunta sobre su ficha técnica de vigueta y bovedilla, el peso del sistema. Por ejemplo, un sistema de vigueta de alma abierta pretensada de 15 más 5 dice que el peso del sistema es de 178 kilos por metro cuadrado. Siento yo que está muy ligero eso. ¿A qué se debe? ¿Realmente se toma esa carga o se suman 40 kilos por metro cuadrado? ¿Cómo lo hacen en su ficha técnica de vigueta de alma abierta? Claro. Bueno, aquí hay un detalle importante, ¿no? Sobre todo cuando a nosotros nos llega lo que sería la especificación de tu proyecto, regularmente dentro de tu plano de notas, o eso es lo que pasa en la mayoría de proyectos, ya nos incluyen un desglose de lo que son las cargas muertas y cargas vivas que se especifican. En este caso, en los planos de notas, pues no especifican los factores de carga que realmente hay que, pues digamos que en cualquier proyecto se toman en cuenta. Entonces, digamos que como lo comentaba, o era una de las preguntas, es que si tomábamos en cuenta los factores de carga especificados por el reglamento, pues sí los tomamos en cuenta, aunque las cargas que se especifican en las fichas, digamos que no las tienen implícitamente, digámoslo así, ¿no? Esas cargas son puras del proyecto y ya una vez que se realiza el cálculo, pues se aplican todos esos factores adicionales que nos indica el reglamento, ¿no? Sobre todo en lo que son las zonas de cargas muertas, pues regularmente en los proyectos ya se indican esas sobrecargas del reglamento adicionales. Entonces, cuando el proyecto ya especifica esas cargas, pues ya no lo sumamos adicionalmente al peso. Si no las especifica, las consideramos nosotros adicionales, ¿no? Entonces, todo depende de las especificaciones del proyecto, ya que hay quienes las consideran desde un inicio en sus planos de notas o en sus memorias de carga, y hay quienes a lo mejor no las consideran porque dicen, bueno, el fabricante ya las está considerando, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar el proyecto estructural y revisar esos puntos importantes que mencionan ustedes, ¿no? Para que pues no se nos pasen esas cargas adicionales que bien se mencionan y que pueden ser importantes para el comportamiento de nuestra losa. Así es. Y en cuanto al peso del sistema de los 178 kilos por metro cuadrado, esto es, esta ligereza del sistema se da porque únicamente pues, se contempla la capa de compresión, ya que la bovedilla es de poliestireno en este caso, ¿no? Entonces, eso hace muy ligero el sistema, ¿no? Y bueno, pues traes las viguetas acá a 70 centímetros y por eso es que logra pesar el sistema, el peso propio del sistema, solamente 178 kilos. Y bueno, y eso es lo que hace más eficiente, obviamente, el uso del sistema, ¿no? Ya que una losa Así es. es 11 centímetros de losa maciza,
pues con un peso de 2.400 metros cúbicos, estás pesando arriba de los 200 kilos por metro cuadrado, y con esto, pues como verás, pues bajamos el peso. Y tenemos por acá otras preguntas de Anatolio Velázquez. Buen día. ¿Cómo logran controlar las contrafechas en los elementos pretensados, José Luis? Claro, mira, sobre todo esto es un punto importante y muchos compañeros constructores nos han hecho saber que en algunos de los proyectos en los que han participado, pues se han encontrado con elementos, sobre todo en viguetas pretensadas, en donde pues ya tienen grandes contraflechas, ¿no? Para nuestro caso en Semposa, nosotros lo que tenemos, digamos como un plus, es que el material que se fabrica regularmente en nuestros almacenes no se mantiene más allá de una semana, ¿no? A diferencia de otros productores que regularmente en sus almacenes, y para poder cumplir con estos tiempos, pues tienen en su almacén del orden de un mes, mes y medio, no sé, mucho más tiempo lo que sería los elementos pretensados. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos al no tener alguna carga, digamos, como lo sería el peso del firme? Pues que el preesfuerzo sigue trabajando y sigue generando una contraflecha excesiva en lo que sería el elemento. Y esto es algo que nos han platicado, que regularmente a veces les llega la vigueta con una contraflecha muy grande y tienen que bajarla, ¿no? Para el caso de los elementos pretensados que se fabrican en Semposa, gracias a que no tenemos ese detalle que hay que almacenar y que nosotros podemos fabricar según las especificaciones del proyecto en tiempo y forma, digámoslo así, no tenemos ese problema de almacenamiento y las flechas pues no son demasiado exageradas en este caso, ¿no? Ese, digamos que no sería problema con nuestros elementos. Ok, pues espero haber resuelto sus dudas. Me quedo con varias, nos quedamos con varias dudas todavía en el tintero, pero por respeto a los puntuales y a la puntualidad y al tiempo de todos ustedes, son las 11 de la mañana. Les agradezco muchísimo nos hayan acompañado en este webinar. Les recuerdo que vamos a estar teniendo un webinar cada mes. Los vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales. Por favor, inscríbanse, síganos en ellas. Les recuerdo en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Síganos en nuestro canal de YouTube, donde también hacemos algunos videos donde les mostramos testimoniales, casos prácticos, entrevistas con algunas personas del medio. Y bueno, pues muchas gracias José Luis, excelente presentación. Pues te seguiremos viendo en estas capacitaciones. Les dejo un abrazo a todos, muchas gracias por su participación y les mandaré las dudas que tienen y publicaremos las dudas que no pudimos responder para que tengan esa respuesta, y siempre estaremos abiertos. Háganos llegar sus comentarios a ventas@semposa.mx. Cualquier duda, comentario, ahí los podemos atender con mucho gusto. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Les mandamos un abrazo y gracias a todos por su participación. Les mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, pues nos salimos entonces. Muchas gracias, José Luis. No, de qué, Enrique, hasta luego. Buen día. Gracias a todos, Gaby, Víctor, un abrazo. Estén muy bien, nos vemos. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Chao. Gracias a ustedes. Bye.